Hola, hola, muy buenos a todos. Mi nombre es Ismael Méndez. En esta ocasión estoy cursando la especialización en Dirección Estratégica a cargo del licenciado Mauricio Mengíbar. En esta ocasión quiero comentarles sobre la paradoja de James-Hunter. Al principio de la paradoja nos podemos ver que todo le iba bien a este hombre, en el cual nos relata de cómo nos describe el área de liderazgo, en el cual hoy en la actualidad está siendo muy de mucha importancia. A Jones le iba bien desde el principio con su familia, considerando que todo lo tenía, que todo lo sabía, pero había una parte que él necesitaba comprender, y era la parte del liderazgo. Aunque él era un ejecutivo de una empresa industrial, tenía un cargo muy importante. A James, pues, al final, la familia lo estaba cuestionando porque no le dedicaba tiempo. Su esposa le decía que qué le estaba pasando. Sus hijos ya no estaban con el mismo comportamiento como al principio. Su hija Sara ya se estaba volviendo de una manera que le alzaba la voz a su esposa Rachel, y en este caso podemos ver que Jones comenzaba a entender de que algo estaba fallando en él. Su esposa le comentó y le dijo y le asesoró que fuera con el pastor, o en ese caso el sacerdote, para que le pudiera dar un consejo y poder entender que le podía recomendar algo. Este fue muy atento y fue a que le dieran ese consejo. Él le recomendó que iban a tener una salida, un retiro de 7 días, en el cual podemos ver que Jones podía ir con ellos, y él se animó a poder entender de que algo iba a suceder, algo bueno, al aprender que él tenía como una incógnita, ya que desde su juventud tuvo un sueño con un sacerdote que se llamaba Simeón, en el cual en la paradoja lo relata mucho. Entendiendo sobre esa técnica, de esa base, entendía que en aquel sueño, cuando lo perseguía, entendía que él, pues, decía que en ese sueño podía revelar de qué significaba, por qué él lo tenía desde muy pequeño ese sueño. Incluso una vez que él fue a la paradoja, a la iglesia, el sacerdote habló sobre los versículos de la Biblia, y en un versículo de la Biblia habló sobre la lectura de Lucas, en el cual también hace mención sobre Simeón. Entonces le entró una incógnita desde ese principio. Podemos ver que Simeón iba tanto como que las cosas iban encajando. Entonces él decidió ir a ese retiro. Si podemos analizar desde el punto gerencial, que el liderazgo, cuando nosotros lo tomamos como parte de nuestra vida, nos va a ayudar para nuestro bien. Podemos ver que Jones se fue a ese retiro, y es aquí donde comienza un liderazgo en el cual él comienza a entender el todo de que por qué él estaba en ese lugar. Y al principio eran 7 días de retiro, y podemos ver, si nosotros analizamos, son 7 los capítulos, con diferentes líderes, en el cual cada uno de los líderes que estaban allí tenían un cargo importante de liderazgo y en ramas diferentes. Pero él lo que le intentaba era que un día poder hablar con tal Leonidas, en el cual él se había disfrazado como Simeón. Y podemos entender que en este caso, en el primer capítulo, nos habla de cómo la definición de un liderazgo. Dice que la definición del arco es el arte de influenciar en otros para lograr uno en común. Es decir, que un liderazgo comienza con un arte de que usted y yo podamos entender desde un principio. Cuando usted y yo podamos entender que el liderazgo nos va a llevar a que nosotros lo tomemos como algo para nuestro bien, lo vamos a entender de un punto de vista que esto va a influir en nuestra vida. Y ese fue el primer principio de discusión que tuvieron Jones con todos los que estuvieron reunidos a los principios, que fue
presentarse, armar la definición, porque unos daban de otra perspectiva, otros tomaban de otra perspectiva, no tomando en cuenta que siempre cada uno de ellos tenían ramas muy importantes. Entonces llegaron a la conclusión que el liderazgo era un arte, teniendo en cuenta que el líder tenía una autoridad y el jefe era el poder. Hacían mención de eso también para poder definir quién era líder y quién era jefe. Podemos ver que el líder es aquel que tiene autoridad y el jefe es aquel que tiene poder. Un líder podemos decir que es aquella persona que siempre y cuando pueda hacer lo que un jefe no lo puede hacer, porque un líder siempre va a dar órdenes, pero también va a tener voluntad personalizada de poder hacerlo. En caso el jefe solo tiene poder para poder dirigir y no poder hacer las cosas. En el capítulo 2 podemos ver algo muy importante en el cual nos habla sobre algo en el cual no es de mucha ayuda. Y podemos ver que aquí en este caso, vamos a hacer un poquito por acá, nos habla sobre el paradigma antiguo y el paradigma actual. El paradigma antiguo dice, según la paradoja, nos habla de cómo anteriormente busca de una manera que puedan satisfacer al jefe. Es un modelo en el cual si le damos vuelta al triángulo del cual nos refleja la paradoja, podemos ver que en primer lugar está el jefe, mas no están los clientes. Pero en ese paradigma también hacen referente al paradigma nuevo, en el cual dice Jones que es necesario que nosotros tengamos como punto de base a los clientes, porque son los clientes los que van a sostener a la empresa. Si no hay clientes, no va a poder una empresa poder tener o generar ingresos, sino que lo que un líder debe de hacer es dar lo mejor para el cliente, dar lo mejor, la satisfacción de que el cliente se vaya complacido. Como líder debemos de ver siempre y cuando el beneficio, tanto como de la empresa, pero también como de los clientes. En el capítulo número 3 nos habla sobre nos habla sobre el modelo de un líder. Simeón explica cómo el modelo de un liderazgo en aquel en el cual sacrifica para servir los seguidores. Un liderazgo que James Hunter tenía era que él veía que su primer meta era el poder servir como un buen líder, ser un buen líder como ejemplo Jesús, que lo fue con cada uno de nosotros. Demostró que él vino a servir y no a que él fuera servido. En ese caso también el liderazgo que en la paradoja nos daba y el sacerdote Simeón explicaba era para que pudieran entender de que un líder tenía un liderazgo muy importante. En el número 4 podemos ver el significado del amor que tenía un buen líder sobre todas las personas. Esto nos da referencia que un buen líder tiene que tener compromiso, tiene que tener respeto, tiene que tener honestidad, tiene que tener amabilidad sobre el cargo en el cual está ejerciendo. En el número 5 podemos ver que la importancia que crea el ambiente de tener un liderazgo, de poder dirigir a una empresa, siempre y cuando el liderazgo que tenga X persona lo sepa dar con un ambiente muy superior, un ambiente muy mejor, para que todos se sientan complacidos y no que las personas se sientan aisladas de que ya tengan un liderazgo, lo crean de mayor o de menor, sino el liderazgo lo crean en común, en familia, para poder llevar el bien a toda la familia. En el número 6 podemos ver la definición y la elección, el pensar de que no es lo mismo pensar que actuar, ya que pensar es que yo estoy pensando pero no actúo. Actuar es que yo lo piense y lo lleve al procedimiento de actuar. Al final no siempre esos conceptos, muchas veces el liderazgo no lo tiene muy definido. Y el número 7 son los resultados. Si usted es un buen líder, tendrá un buen resultado. Si usted es un buen líder, va a poder comprender cómo llevar el proceso de una empresa y tener un liderazgo, y va a obtener lo que usted ha aprendido durante el proceso. Eso es todo, y que Dios me lo bendiga.